Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La energía hoy es contagiosa. Gracias por estar aquí, listos para desmenuzar un tema que, seamos honestos, nos tiene a todos al borde del asiento. Hoy vamos a profundizar, a excavar a fondo, a ir más allá de la superficie brillante de la pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez: ¿Can llaman ama a Demet Özdemir? Sé que este es un tema espinoso, un terreno minado de suposiciones y deseos. Pero prometo que navegaremos por estas aguas con la brújula de la objetividad, intentando examinar cada ángulo, cada rumor, cada pequeña señal que el universo de las telenovelas turcas nos ha ofrecido. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, porque esto se va a poner muy interesante. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de especulaciones, un pequeño recordatorio para los recién llegados y para los que aún no se han unido a esta gran familia: suscríbanse. No se queden fuera de la fiesta. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos, teorías descabelladas y análisis exhaustivos de sus estrellas favoritas. Vamos, no se hagan los tímidos y denle con ganas a ese botón de suscribirse. Quiero ver esos números subir. Ahora sí, con la formalidad protocolar cumplida, metámonos de lleno en este culebrón turco que parece sacado directamente de la pantalla. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que suenan como campanas en el mundo de las series y telenovelas, especialmente desde el tsunami de éxito que significó Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos y amamos en Latinoamérica y en otros rincones del mundo. Su conexión en pantalla era eléctrica, una chispa que encendía la imaginación y nos hacía creer en el amor verdadero. Era palpable, casi podíamos sentir la tensión romántica a través de la pantalla. Pero ¿fue solo actuación magistral? ¿O esa química innegable se extendió más allá de los sets de grabación, de las cámaras y los guiones? Esa, amigos míos, es la pregunta del $1.000.000, la pregunta que nos ha mantenido despiertos por las noches. Desde el preciso instante en que Can y Demet comenzaron a compartir escenas, los rumores sobre un posible romance secreto comenzaron a circular como la pólvora. Las miradas que se cruzaban en los descansos, las sonrisas que parecían esconder secretos, los abrazos que se prolongaban una fracción de segundo más de lo estrictamente necesario, cada pequeño gesto era interpretado como una prueba irrefutable de que había algo más que una simple amistad profesional. Cada detalle era una pista. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el epicentro de la especulación. Cada fotografía que publicaban juntos era sometida a un análisis forense digno del FBI. Se buscaban mensajes ocultos, simbolismos, cualquier indicio que pudiera confirmar lo que millones de fans alrededor del mundo anhelaban con desesperación: que el amor de Can Divit y Sanemeyn, sus personajes en Erkenci Kuş, había trascendido la ficción y se había convertido en una hermosa realidad. Éramos detectives del amor. Pero y aquí viene la parte frustrante: la verdad es que ni Can ni Demet jamás confirmaron, ni desmintieron de forma categórica, la existencia de un romance entre ellos. Siempre se mantuvieron en una ambigüedad calculada, dejando que la imaginación de sus seguidores corriera libremente, creando teorías y fantasías dignas de una novela. En las entrevistas solían resaltar la fuerte amistad que los unía, la excelente relación profesional que mantenían y el profundo respeto que se profesaban mutuamente. Pero vamos, ¿acaso alguien esperaba que dijeran lo contrario? Esa es la respuesta políticamente correcta que todos los famosos dan, ¿no creen? Después de que Erkenci Kuş llegara a su fin, Can y Demet tomaron caminos separados en sus carreras. Can hizo las maletas y se marchó a Italia, donde continuó cosechando éxitos en la televisión italiana, consolidando su estatus como estrella internacional. Demet, por su parte, se quedó en Turquía, protagonizando otras telenovelas que también fueron muy bien recibidas por el público. La distancia física, combinada con sus apretadas agendas profesionales, hizo que los rumores sobre un posible romance se enfriaran un poco, pero solo un poco. La llama de la esperanza nunca se extinguió por completo. Los fans más acérrimos, aquellos que juraron lealtad eterna a la pareja Can-Dem, continuaron creyendo fervientemente en el amor entre Can y Demet, aferrándose a los pequeños detalles, a las declaraciones veladas, a las miradas fugaces y a las fotos antiguas que revivían constantemente en las redes sociales, como si fueran reliquias sagradas. Eran los guardianes de la llama. Ahora bien, es hora de ponernos un poco más serios y analíticos. Dejemos de lado los sueños y las fantasías por un momento y examinemos los hechos con una mirada fría y objetiva. Si observamos la trayectoria de Can y Demet,
Es de una perspectiva más distante podemos ver que ambos son personas extremadamente reservadas en lo que respecta a su vida personal. No son del tipo que airean sus intimidades en público ni que revelan detalles escabrosos sobre sus relaciones. Prefieren mantener un perfil bajo y proteger su privacidad a toda costa. Esta podría ser una de las razones por las que nunca confirmaron un romance, incluso si este hubiera existido. Quizás decidieron que era mejor mantenerlo en secreto para evitar la atención mediática y las posibles consecuencias negativas en sus carreras. Además, es importante tener en cuenta el impacto que un romance entre los protagonistas de una telenovela exitosa puede tener en sus carreras. A veces las productoras prefieren mantener la duda en el aire, alimentando los rumores y las especulaciones para generar aún más expectación y mantener enganchados a los espectadores. Es una estrategia de marketing muy común y efectiva en el mundo del entretenimiento. Después de todo, el amor vende y un romance real entre los protagonistas de una serie puede aumentar significativamente su popularidad y su rating. Pero también es posible, y debemos considerar esta posibilidad, que simplemente Can y Demet nunca hayan sentido una atracción romántica genuina el uno por el otro. A veces, la química en pantalla no se traduce en sentimientos reales fuera del set. Pueden ser grandes amigos, tener una excelente relación profesional y admirarse mutuamente, pero eso no significa necesariamente que estén enamorados. La actuación es un arte y los actores pueden crear personajes creíbles y convincentes, incluso si no sienten nada en la vida real. Otro factor que debemos tener en cuenta es que ambos han tenido relaciones sentimentales con otras personas después de Erkencikus. Can estuvo comprometido con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, aunque la relación terminó abruptamente y nunca llegaron al altar. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, pero lamentablemente su matrimonio duró poco más de un año y terminó en divorcio. Estas relaciones, aunque fallidas, podrían indicar que Can y Demet nunca estuvieron realmente destinados a estar juntos. Si hubiera habido un amor verdadero entre ellos, tal vez habrían encontrado la manera de superar la distancia, las dificultades y los obstáculos que se les presentaron en el camino. Tal vez habrían luchado por su amor y habrían construido una vida juntos, a pesar de todo. Entonces, volviendo a la pregunta que nos hemos hecho desde el principio, ¿Can Yaman ama a Demet Özdemir? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Podemos especular, analizar, buscar pistas, sacar nuestras propias conclusiones y construir teorías elaboradas, pero nunca tendremos una respuesta definitiva. Es un misterio que probablemente permanecerá sin resolver para siempre. Quizás en el pasado hubo algo más que una simple amistad, pero las circunstancias no permitieron que floreciera y se convirtiera en un amor verdadero. Quizás siempre fueron solo buenos amigos y compañeros de trabajo, unidos por el éxito de Erkencikus y por el cariño que les tenían sus fans. O quizás en el fondo sí se amaban, pero decidieron mantenerlo en secreto para proteger sus carreras, sus vidas personales y su privacidad. La verdad es que la historia de Can y Demet es un enigma fascinante, un rompecabezas incompleto que nos invita a soñar, a imaginar y a creer en el poder del amor. Nos permite fantasear con un romance de telenovela que trasciende la pantalla y se convierte en realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las evidencias, las especulaciones y las posibles explicaciones, pero al final, la verdad sigue siendo un misterio envuelto en un enigma. Recuerden que este es solo mi punto de vista y que ustedes son libres de tener sus propias opiniones al respecto. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet estuvieron enamorados? ¿O creen que solo fueron buenos amigos? ¿Creen que algún día revelarán la verdad? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué opinan. Quiero leer sus teorías más descabelladas y sus análisis más profundos. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero muchísimo. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, llena de drama, pasión, giros inesperados y triángulos amorosos. Así que disfruten del espectáculo, no se tomen las cosas demasiado en serio y recuerden que el amor siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inesperados. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Sigan soñando con amores de
Telenovela.